Economía y Sociedad, por Max Weber. 214. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 11. Ética religiosa y el mundo. 3. En casi todas las reglamentaciones éticas de la vida, afluye al campo económico, como consecuencia de este sentir central, la condenación del cobro de intereses. Falta por completo en la ética religiosa, fuera del protestantismo, allí donde, como ocurre en el confucianismo, se ha convertido en una pura adaptación al mundo, o como en la antigua ética babilónica y en las éticas mediterráneas de la antigüedad, la burguesía urbana y el noble interesado en los negocios impidieron el desarrollo de una ética caritativa seria. En los libros jurídicos religiosos de la India se prohíbe a las dos castas superiores el tomar intereses. Está prohibido entre judíos. En el cristianismo y en el islam, entre correligionarios primero, luego en absoluto. En el cristianismo la prohibición del interés en cuanto tal quizás no es algo primitivo. Cuando se presta sin riesgo, Dios no retribuirá. Así motivó Jesús el precepto: prestar también al que carece de recursos. Basándose en este pasaje, un error de doctrina y de traducción proclamó la prohibición del interés. El motivo primitivo que lleva a rechazar el interés está en el carácter de servicio por favor del primitivo préstamo de necesidad que consideraba el cobro de intereses entre hermanos una violación del deber de socorro. Pero otros motivos fueron en parte los decisivos para el rigor creciente de la prohibición dentro del cristianismo en circunstancias totalmente diferentes. No la ausencia del interés del capital, a consecuencia de las condiciones generales de la economía natural, cuyo reflejo será la prohibición, según el patrón del materialismo histórico. Pues, por el contrario, vemos que la Iglesia cristiana y sus servidores, el Papa inclusive, aún en los comienzos de la Edad Media, por consiguiente en la época de la economía natural, cobran intereses sin reparo alguno y los toleran, y que casi paralelamente con el comienzo del desarrollo de las formas de intercambio realmente capitalistas, y en especial del capital lucrativo en el comercio de ultramar, surgió la persecución de la Iglesia contra los préstamos con interés y fue tomando una posición más rigurosa. Se trata, pues, de una lucha de principios de la racionalización ética contra la racionalización económica. Solo en el siglo XIX, como vimos, la Iglesia, ante el aspecto irremediable de la situación, tuvo que hacer caso omiso en la forma que vimos de la prohibición. El auténtico motivo religioso de la antipatía contra el interés yace en un plano más profundo y está en conexión con la posición de la ética religiosa respecto de la legalidad del lucro comercial racional en cuanto tal. Todo lucro puramente comercial es juzgado casi en absoluto de un modo muy desfavorable en las religiones primitivas, justamente aquellas que valoran de un modo muy positivo la posesión de la riqueza. Y por cierto, no solo bajo el predominio de la economía natural y del influjo del noble guerrero, sino bajo un tráfico comercial relativamente desarrollado y en protesta consciente contra él. En primer lugar, toda racionalización económica del tráfico lucrativo conmueve los cimientos de la tradición sobre los que descansa en general la autoridad del derecho sagrado. Ya por eso resulta sospechoso desde el punto de vista religioso el afán de lucro como tipo del trabajo adquisitivo racional. Por eso, siempre que ha sido posible, el sacerdocio ha favorecido la conservación de la economía natural. Así, al parecer en Egipto, cuando esta actitud no contrariaba demasiado los propios intereses del templo en cuanto a sus cajas de depósitos y de préstamos protegidas en forma sagrada. Pero sobre todo, el carácter impersonal de las puras relaciones de negocio, racionales desde el punto de vista económico, y por eso irracionales desde el punto de vista ético, choca en las religiones éticas con un sentimiento de desconfianza nunca claramente expresado, pero tanto más seguro. Toda relación puramente personal de hombre a hombre, sea como fuere, incluso la de la más completa esclavitud, puede reglamentarse éticamente. Pueden insertarse en ella postulados éticos, puesto que su forma depende de la voluntad individual de los que participan en la relación. Por consiguiente, da margen para la virtud de la caridad. Pero no ocurre así en las relaciones racionales de negocio, y tanto menos cuanto más racionalmente diferenciadas estén.
Las relaciones del tenedor de una obligación hipotecaria con el deudor de un banco hipotecario, del tenedor de valores del Estado con el contribuyente, de un accionista con los trabajadores de la fábrica, de un importador de tabaco con los braceros de una plantación, de un industrial metalúrgico con los mineros, no solo no están reglamentadas de hecho en sentido caritativo, sino que tampoco son susceptibles en principio de tal reglamentación. La objetivación de la economía sobre la base de la socialización que supone el mercado sigue en absoluto su propia legalidad objetiva, cuya no observancia acarrea el fracaso económico y a la larga la ruina. La socialización económica racional es siempre objetivación en este sentido, y no es posible dominar un cosmos de acciones societarias objetivos racionales, con exigencias caritativas a determinadas personas. El cosmos objetivado, despersonalizado del capitalismo, no ofrece en absoluto ningún lugar para ello. En él fracasan las exigencias de las caritas religiosas, no solamente, como en general, por la resistencia e incapacidad de las personas concretas, sino porque no tienen sentido. Se enfrenta con la ética religiosa un mundo de relaciones interpersonales que no puede doblegarse a las normas de aquella. Con una ambivalencia característica, el sacerdocio ha apoyado siempre, también en interés del tradicionalismo, el sistema patriarcal frente a las relaciones de dependencia del carácter impersonal. Si bien, por otra parte, la profecía quebranta los vínculos patriarcales. Pero cuanto más sienta una religiosidad su oposición al racionalismo económico como cuestión de principio, tanto más cerca está de la virtuosidad religiosa, como consecuencia la negación antieconómica del mundo. En el mundo de los hechos, la ética religiosa, a consecuencia de los compromisos inevitables, ha conocido distintas suertes. Siempre ha sido utilizada directamente en favor de los fines económicos racionales, en particular de los acreedores. Sobre todo cuando la deuda pesaba todavía jurídicamente sobre la persona del deudor. Entonces se utilizó la piedad de los herederos por sus antepasados. Pertenecen a este círculo de consideraciones el embargo de la momia del muerto en Egipto o la idea, extendida en muchas religiosidades asiáticas, según la cual quien no cumple con una promesa, también una promesa de deuda, particularmente si se ha hecho bajo juramento, será atormentado en el otro mundo y por eso puede perturbar por su parte la paz de los descendientes por medio de maleficios. Como recuerda Schulte, en la Edad Media el obispo es particularmente digno de crédito, aunque en caso de rompimiento de la palabra, sobre todo la jurada, la excomunión destruye su total existencia. De un modo análogo, el crédito de que goza nuestro teniente y el estudiante que pertenece a una asociación. El ascetismo, como lo dijimos varias veces, se encuentra siempre en una situación paradójica por el hecho de que su carácter racional conduce a la acumulación de bienes, especialmente la competencia que supone el trabajo barato de la asceta célibe frente al que está cargado con el mínimo de existencia familiar, conduce a la expansión de la adquisición ascética en la Baja Edad Media, y la reacción de la burguesía contra los conventos se explica por esta competencia, coli, lo mismo que la competencia que suponen los colegios de frailes frente a los profesores particulares casados. Con frecuencia podemos explicarnos ciertas actitudes religiosas por motivos lucrativos. Los monjes bizantinos se hallaban económicamente atados al culto de las imágenes, como los monjes chinos a los productos de sus imprentas y talleres. Y la moderna fabricación de licores en los monasterios, verdadero ludibrio de la lucha religiosa contra el alcohol, no es más que un ejemplo externo de lo mismo. No es más que un ejemplo extremo de lo mismo. Semejantes factores actúan en contra de toda negociación antieconómica del mundo. Toda organización, y en especial toda religiosidad organizada en instituto, requiere medios económicos de poder, y apenas si hay una doctrina más cargada de maldiciones, precisamente por el gran organizador financiero de la Iglesia, Juan 22, que la sostenida por los franciscanos en cumplimiento estricto de la verdad evangélica, que Cristo ordenó a sus seguidores que se desposeyeran de todo, empezando por Arnoldo de Brescia. Una serie de mártires de esta doctrina atraviesa todos los siglos.